El vuelo 762 de British Airways se prepara para despegar rumbo a Oslo. Todo parece en orden, el clima es perfecto, los pilotos son experimentados y el Airbus A319 tiene un sólido historial de seguridad. Sin embargo, un pequeño descuido en el mantenimiento la noche anterior ha dejado una amenaza oculta que pasará desapercibida durante la inspección previa al vuelo. En la cabina, los pilotos revisan los instrumentos. Nada parece fuera de lo común. En la pista, el personal en tierra realiza sus controles de rutina. Nadie nota nada extraño. En el interior del avión, los pasajeros acomodan su equipaje de mano y se preparan para un vuelo tranquilo. Algunos miran por la ventanilla, sin imaginar que están a punto de presenciar algo que nunca olvidarán. Afuera, bajo el resplandor de las luces del aeropuerto, las puertas de los motores parecen cerradas. A simple vista, todo está como debería estar. Pero no lo está. La noche anterior, los técnicos de mantenimiento dejaron las compuertas del fan cowl de ambos motores sin asegurar correctamente. No había ninguna advertencia en la cabina. No había ningún indicador que alertara del peligro. No había forma de que los pilotos supieran que algo estaba mal. El primer oficial realiza la inspección exterior, camina alrededor del avión, revisando cada detalle con la precisión de la rutina. Observa el tren de aterrizaje, examina las alas, pasa la vista por los motores, pero desde su ángulo la falla es invisible. Las compuertas no están bien sujetas, pero no hay nada en su recorrido que le haga sospecharlo. Dentro de la cabina, el capitán termina los últimos chequeos. Todo está en verde. Ningún indicador sugiere peligro. En cuestión de minutos, estarán en el aire. El avión comienza a moverse. La torre de control autoriza el despegue. El rugido de los motores inunda la cabina. En la pista, la aeronave acelera, alcanzando la velocidad de decisión. Ya no hay vuelta atrás. Algunos pasajeros, sentados junto a las alas, notan algo extraño. A medida que el avión se desprende del suelo, las compuertas del fan cowl comienzan a vibrar. Primero, es un movimiento sutil, un leve temblor que apenas se percibe, pero en segundos, las vibraciones se vuelven violentas. Un estruendo, un golpe seco, como una explosión sin fuego. Las compuertas de ambos motores se desprenden con brutalidad y salen disparadas al vacío. Golpean el fuselaje, impactan contra las alas, se desintegran en el aire. El vuelo 762 acaba de despegar con una grave falla estructural, pero en la cabina los pilotos aún no lo saben. A medida que el avión gana velocidad en la pista, la vibración en los motores comienza a intensificarse. Es sutil al principio, apenas un temblor que pasa desapercibido entre el rugido ensordecedor de las turbinas. Pero quienes tienen la vista fija en las alas notan algo extraño. Algo no encaja. Hay un parpadeo de luz reflejada en el fuselaje, un destello fugaz que parece provenir de los motores. Segundos después de que el Airbus A319 abandona el suelo, la anomalía se convierte en catástrofe. Un estruendo atraviesa la cabina. No es turbulencia. No es una sacudida normal del despegue. Es un golpe seco, una sacudida violenta que retumba a través del fuselaje. Las compuertas del carenado de los motores, mal aseguradas desde la noche anterior, se desprenden como proyectiles y salen disparadas hacia atrás. En una fracción de segundo, los paneles de metal impactan contra las alas y el fuselaje, arrancando pequeños fragmentos de la aeronave y dejando tras de sí una serie de abolladuras y rasguños en el aluminio. El impacto no es solo estético. Uno de los fragmentos golpea una línea de combustible en el ala izquierda, lo que provoca una fuga inmediata. Una fina neblina de queroseno comienza a dispersarse en el aire, invisible desde la cabina de mando pero claramente perceptible para algunos pasajeros que observan desde sus ventanillas. En cuestión de segundos, la aeronave que parecía estar en perfecto estado ya no lo está. Sin embargo, en el cockpit, los pilotos siguen confiando en la tecnología, en los instrumentos que, paradójicamente, no muestran nada anormal. Los pasajeros más atentos se miran entre sí, buscando confirmación de lo que acaban de presenciar. No hay alarma en la cabina. Las luces de abrochar cinturón siguen encendidas como en cualquier otro despegue. Pero el miedo comienza a instalarse en quienes han visto cómo parte de la estructura de los motores se ha desprendido con una violencia que no presagia nada bueno. El avión sigue ascendiendo. Desde el suelo, algunos testigos observan con incredulidad cómo una pieza metálica cae al vacío, perdiéndose en la distancia. Dentro de la aeronave, la incertidumbre se mezcla con el ruido constante de los motores, ahora más expuestos, ahora más vulnerables.
En la cabina, los pilotos revisan sus controles. La presión del combustible es estable. No hay alertas de fallo en los motores. No hay indicios de fuga de fluido hidráulico. Todo parece estar en orden. Sin embargo, el capitán nota algo inusual. El avión vibra más de lo normal. No es grave, pero tampoco es común. Su instinto le dice que algo no está bien. Un asistente de vuelo camina por el pasillo, asegurándose de que los pasajeros se mantengan en sus asientos. Pero algunos de ellos ya no pueden ocultar su nerviosismo. Señalan por la ventanilla, intentan captar la atención de la tripulación, pero las indicaciones de rutina continúan. En la mente de muchos, el pensamiento es el mismo. Algo está mal, pero nadie parece estar haciendo nada al respecto. Mientras tanto, la fuga de combustible continúa. Minúsculas gotas de queroseno se evaporan en la corriente de aire, formando una neblina que se dispersa en el cielo. No hay fuego, no hay explosión, pero la amenaza es real. El vuelo 762 ha entrado en un punto crítico. Lo que comenzó como un despegue rutinario ha evolucionado en una emergencia latente. Solo falta un desencadenante. Solo falta que el problema oculto se haga evidente donde importa, en la cabina de mando. A medida que el avión comienza su ascenso, el sonido habitual de las turbinas se mezcla con la creciente sensación de que algo no está del todo bien. Los pasajeros, en un principio sumidos en la rutina de su vuelo, pronto notan algo extraño. Algunos observan las pequeñas vibraciones que se sienten a través de los asientos, mientras que otros, con una mirada más aguda, se fijan en los motores. Es difícil decir qué exactamente llamó su atención, pero algo en el comportamiento de la aeronave les da la sensación de que la normalidad se ha visto alterada. La tranquilidad inicial comienza a quebrarse. En pocos minutos, un par de pasajeros se levantan de sus asientos y se acercan al pasillo para alertar a la tripulación sobre los daños visibles en los motores. La situación es lo suficientemente seria como para que la azafata principal no lo ignore, pero también lo suficientemente incierta para que en un principio no se tome como una amenaza inmediata. Aún así, la prioridad ahora es mantener la calma mientras evalúan la situación. La azafata, con una experiencia notable en el trato con emergencias, se dirige rápidamente al servicio de comunicación y trata de ponerse en contacto con los pilotos. Había observado con preocupación los primeros movimientos inusuales, pero al no recibir confirmación inmediata, trató de minimizar su alarma. Al principio, las comunicaciones parecen ser rutinarias. La tripulación, como es habitual después del despegue, estaba ocupada con los procedimientos estándar post-despegue. Sin embargo, cuando la azafata repite la solicitud de comunicarse con los pilotos, empieza a sentir una presión creciente. La falta de respuesta genera una incertidumbre en el ambiente. Nadie sabe aún si se trata de una simple anomalía o si es algo mucho más serio. El aire en la cabina comienza a volverse más denso. Los pasajeros sienten la incomodidad de no tener claridad sobre lo que está sucediendo. Minutos después, un nuevo evento ocurre. Una alerta en los sistemas de la aeronave señala una pérdida de presión hidráulica. Este tipo de problemas no es algo que se pueda ignorar, ya que la presión hidráulica es esencial para el funcionamiento de varios sistemas críticos del avión, incluidos los controles de vuelo y el tren de aterrizaje. Los pilotos, al recibir la alerta, de inmediato comienzan a revisar los indicadores y se dan cuenta de que algo va terriblemente mal. La gravedad de la situación empieza a ser más evidente y la experiencia de los pilotos comienza a jugar un papel fundamental. La pérdida de presión hidráulica no es algo que se resuelva fácilmente, y mucho menos cuando se encuentra en pleno vuelo. En ese momento, ya no se trata solo de una preocupación sobre la eficiencia de los motores, sino de una posible pérdida de control o dificultades para maniobrar la aeronave con eficacia. Es en este instante cuando los pilotos comienzan a cambiar su enfoque. El protocolo de emergencia entra en acción de inmediato, pero la sensación de presión se intensifica. Las primeras comunicaciones entre la tripulación y la cabina reflejan la urgencia de la situación. Los pilotos, siempre entrenados para mantener la calma en momentos de crisis, comienzan a evaluar sus opciones. Las decisiones que toman en los próximos minutos serán cruciales para determinar el destino de todos los pasajeros y la tripulación. La velocidad de los procedimientos es impresionante, pero la incertidumbre sigue siendo palpable. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, las miradas de los viajeros se cruzan, algunos con expresión de desconcierto y otros con evidente preocupación. El pasillo, normalmente tranquilo y lleno de vida, ahora parece estar marcado por una tensión palpable. Las señales de alarma, tanto visibles como invisibles, comienzan a acumularse.
La tripulación de cabina, conscientes de la situación, mantiene la compostura, pero no puede evitar que se filtre un ligero toque de nerviosismo en sus gestos. Las alertas en los paneles de control de la aeronave se multiplican, y mientras algunos pasajeros siguen buscando una explicación, otros ya se preparan para lo peor. Los gritos de algunos niños, sumidos en el miedo y la confusión, son sofocados por los intentos de los auxiliares de vuelo de mantener el orden y la calma. La situación comienza a escalar. Los pilotos no tardan en entrar en contacto con el Centro de Control de Tráfico Aéreo, explicando la pérdida de presión hidráulica y buscando la mejor forma de abordar la emergencia. La comunicación entre los distintos sectores de la aeronave se vuelve más frecuente, con mensajes sobre procedimientos de emergencia que empiezan a tomar forma, aunque la magnitud del problema aún no es completamente clara para la mayoría de los involucrados. Mientras la tripulación se coordina para hacer frente a la situación, las alertas continúan resonando en la cabina. Cada mensaje recibido añade un peso a la creciente sensación de crisis. La pérdida de presión hidráulica no es el único problema. También hay indicios de que los sistemas de los motores están mostrando una incapacidad para funcionar de manera óptima, lo que añade otra capa de incertidumbre sobre cómo proceder. La combinación de estos factores pone a prueba no solo las habilidades técnicas de los pilotos, sino también su capacidad para mantenerse firmes y tomar decisiones rápidas bajo una presión creciente. La tripulación de cabina, aunque entrenada para situaciones de emergencia, se enfrenta a un desafío monumental: gestionar a los pasajeros en medio de una incertidumbre aterradora, mientras coordinan con los pilotos y otros miembros del personal para resolver el desastre que se desarrolla ante ellos. El protocolo de emergencia comienza a tomar forma, pero la sensación de que el tiempo se está agotando no puede ignorarse. En la cabina, el sonido de las alarmas se vuelve ensordecedor, mezclándose con la creciente comunicación entre los pilotos y el control aéreo. La tripulación se prepara para la peor de las eventualidades. El avión, que hasta hace poco parecía ser un medio de transporte confiable, ahora se convierte en una máquina frágil, al borde de la falla. A medida que el avión surca el cielo, los problemas en los sistemas de la aeronave se vuelven cada vez más graves. Los pilotos, entrenados para enfrentar situaciones extremas, comienzan a darse cuenta de que la magnitud del daño es mucho mayor de lo que habían anticipado. Los motores muestran signos de fallo, pero es un problema mucho más complejo el que comienza a emerger: una fuga de combustible. Inicialmente, los sistemas de la aeronave no informan con claridad la magnitud del problema, pero los cálculos se van ajustando a medida que los pilotos recopilan más datos. La fuga parece más grave de lo que pensaban, y el riesgo de que uno de los motores se apague es real. Con el combustible escapando rápidamente, los pilotos se ven obligados a tomar decisiones críticas. La opción más lógica y segura en este momento es regresar a Heathrow. Con la fuga de combustible fuera de control y la posibilidad de perder uno de los motores en cualquier momento, no hay espacio para contemplaciones. Mientras la aeronave sigue su curso, los pilotos evalúan sus opciones, pero saben que el tiempo es limitado. La situación exige una acción inmediata, y la única opción viable es aterrizar lo más pronto posible. En su mente, los pilotos calculan las probabilidades de llegar con suficiente combustible y con ambos motores funcionando. La idea de un aterrizaje con un solo motor operativo no es ideal, pero es la única alternativa que tienen en ese momento. En la cabina de pasajeros, la tripulación mantiene la calma, pero no puede evitar que la tensión crezca. A pesar de que no se les dan detalles precisos sobre la situación, los pasajeros comienzan a notar la falta de normalidad. La tripulación les pide que se abrochen los cinturones y permanezcan tranquilos, pero el aire en la cabina ya está cargado de incertidumbre. Los miembros de la tripulación se comunican entre sí y con los pilotos, asegurándose de que todo esté en orden para el aterrizaje de emergencia. Aunque no se puede hablar abiertamente sobre los detalles, la atmósfera dentro del avión cambia rápidamente, mientras las personas comienzan a comprender que algo no está bien. En la cabina de vuelo, los pilotos ya no tienen tiempo para pensar en otra cosa que no sea cómo garantizar que la aeronave llegue a tierra con seguridad. La fuga de combustible es ahora la principal preocupación. Con el combustible escapando, las reservas se van agotando rápidamente. El temor a que uno de los motores se apague en pleno vuelo se convierte en una realidad cada vez más probable.
Cada segundo cuenta y las decisiones deben tomarse de manera rápida y precisa. Los pilotos se comunican con el Centro de Control de Tráfico Aéreo, explicando la situación de emergencia y pidiendo autorización para regresar a Heathrow lo más rápido posible. La torre de control responde de inmediato, asegurando que la aeronave tiene prioridad absoluta para aterrizar. Mientras tanto, los pilotos ajustan la trayectoria de vuelo y calculan con precisión el tiempo restante hasta el aeropuerto. En este punto, la prioridad es aterrizar lo más rápidamente posible para evitar una pérdida total de potencia en los motores. La presión es abrumadora. Los cálculos revelan que no hay suficiente combustible para un aterrizaje prolongado y el avión debe descender sin demora. Con un motor funcionando y el otro a punto de apagarse, los pilotos tienen que mantener el control y preparar a la aeronave para el aterrizaje en condiciones extremadamente difíciles. La torre de control guía la aeronave hacia una pista despejada y los pilotos se concentran en realizar todos los procedimientos necesarios para el aterrizaje de emergencia. La atmósfera dentro del avión es tensa, pero la tripulación sigue actuando con profesionalismo, tratando de mantener la calma entre los pasajeros. Aunque la situación es crítica, los pilotos continúan con su rutina de emergencia, ajustando los controles y asegurándose de que todo esté listo para el aterrizaje. En los últimos momentos antes de aterrizar, los cálculos finales confirman que uno de los motores ha dejado de funcionar. A pesar de esto, el avión sigue descendiendo con control. Los pilotos saben que están tomando un riesgo, pero es el mejor curso de acción disponible. La prioridad es llegar a la pista sin perder más combustible. Cada segundo cuenta mientras el avión se aproxima a tierra, con la esperanza de que los esfuerzos de la tripulación sean suficientes para garantizar la seguridad de todos a bordo. A medida que el avión se acerca al aeropuerto, la tensión en la cabina de vuelo alcanza su punto máximo. Los pilotos, aunque entrenados para mantener la calma en situaciones extremas, se enfrentan a una nueva amenaza: un incendio en el motor derecho. La fuga de combustible, que ya había sido un problema importante, se agrava y las llamas comienzan a propagarse. La alarma de incendio suena de inmediato, llenando la cabina de un sonido agudo y desesperante. Los pilotos no pierden tiempo y descargan los extintores de fuego sobre el motor afectado, tratando de controlar el incendio que se ha desatado. Sin embargo, las llamas no ceden, avivadas por el combustible que sigue escapando. La situación se vuelve cada vez más crítica. Con un solo motor en funcionamiento y el otro envuelto en llamas, las opciones se reducen considerablemente. Los cálculos de combustible indican que no hay margen para un segundo intento de aterrizaje. El capitán, con una mirada firme y serena, declara emergencia total. El avión no puede seguir volando mucho más tiempo y debe aterrizar lo antes posible. Cada segundo es vital y los pilotos se concentran en tomar las decisiones correctas bajo una presión que parece insoportable. La aeronave ya no puede maniobrar como antes, pero el capitán sabe que deben llegar a la pista sin perder más tiempo. La seguridad de los pasajeros y la tripulación depende de su habilidad para aterrizar con el mínimo margen de error. En la cabina de pasajeros, el ambiente es de creciente inquietud. Aunque los detalles de la situación no se comunican completamente, el tono serio de la tripulación y la atmósfera tensa del vuelo dejan claro que algo grave está ocurriendo. Los auxiliares de vuelo, manteniendo la calma, piden a los pasajeros que se abrochen los cinturones y permanezcan en sus asientos. En sus ojos se refleja la preocupación, pero también la determinación de garantizar que todo salga lo mejor posible. Los pasajeros, cada vez más alertas, comienzan a entender que están viviendo una emergencia real. Las instrucciones de la tripulación son claras. No hay lugar para el pánico, pero la gravedad de la situación es innegable. En la cabina de vuelo, los pilotos trabajan a una velocidad impresionante. La prioridad ahora es garantizar un aterrizaje seguro, pero hacerlo con un solo motor funcional y el fuego en el otro representa un desafío monumental. Con la torre de control al tanto de la emergencia, se les concede prioridad absoluta para aterrizar. Los pilotos, sin embargo, saben que el tiempo se les escapa. Las condiciones son tan complicadas que incluso con el control de la aeronave en sus manos, la probabilidad de un aterrizaje exitoso sigue siendo incierta. La torre de control les guía hacia la pista, dándoles las indicaciones necesarias para aterrizar lo más rápido posible. La angustia se mezcla con la esperanza mientras los pilotos se enfocan completamente en la maniobra. Con cada segundo que pasa, las llamas en el motor derecho siguen ardiendo y el riesgo de que el motor funcional también falle aumenta. Los pilotos no pueden permitirse errores en los ajustes finales. Cada maniobra es crucial y debe hacerse con precisión.
La tripulación de vuelo se coordina perfectamente, siguiendo los procedimientos de emergencia al pie de la letra. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, el avión comienza su aproximación final a la pista. La velocidad se reduce y los frenos se preparan para hacer su trabajo. El silencio en la cabina de pasajeros es abrumador, mientras todos esperan el desenlace. El avión toca la pista con un aterrizaje que, aunque brusco, es exitoso. Las ruedas chirrían contra el asfalto mientras la aeronave se desacelera. El fuego sigue siendo una amenaza, pero el avión ha llegado a tierra. Los equipos de emergencia se acercan rápidamente, listos para extinguir las llamas y asegurar que todos a bordo estén a salvo. Después de lo vivido en el aire, la tripulación y los pasajeros finalmente pueden respirar con alivio, sabiendo que han superado lo peor. El avión toca tierra con una sacudida brutal. El sonido de las ruedas golpeando la pista es ensordecedor. La aeronave parece no estar completamente bajo control, vibrando fuertemente mientras la fricción de los frenos empieza a ser evidente. En la cabina de vuelo, los pilotos luchan por mantener la estabilidad mientras el fuego aún arde en el motor derecho. La situación es crítica. Los frenos, aunque esenciales en este momento, no responden con la misma efectividad de siempre. En medio del caos, uno de los neumáticos revienta, añadiendo un nuevo nivel de tensión a la ya difícil tarea de detener el avión. Cada segundo parece alargarse, pero los pilotos, con la concentración al límite, aplican la presión manualmente, evitando que el avión continúe su deslizamiento por la pista. El sudor empapa sus frentes, pero no hay espacio para distracciones. Cada acción, cada movimiento en el panel de control, es una cuestión de vida o muerte. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, el avión se detiene. La aeronave ha tocado tierra, y aunque las vibraciones y el ruido han cesado, el peligro sigue latente. Los pilotos no se detienen. Inmediatamente, se comunican con los servicios de emergencia, alertando sobre el fuego aún presente en el motor derecho. Los bomberos del aeropuerto se movilizan de inmediato, listos para extinguir las llamas antes de que causen más daño. En cuestión de minutos, el fuego es controlado y el avión, ahora detenido, está completamente fuera de peligro. Un silencio sobrecogedor se apodera de la cabina y por fin, los pasajeros pueden relajarse un poco, aunque el alivio es solo temporal. Afortunadamente, no hay heridos, pero el incidente deja una marca indeleble en todos los involucrados. La investigación que sigue al aterrizaje revela una serie de fallos críticos en los procedimientos de mantenimiento y seguridad. Las fugas de combustible, los problemas en los motores y las fallas en los sistemas de alerta de incendio no eran simplemente un accidente aislado. Eran el resultado de negligencias que podrían haberse evitado con mejores prácticas de mantenimiento y una revisión más exhaustiva de los procedimientos. Las autoridades de aviación civil, junto con Airbus y British Airways, comienzan a examinar el incidente en detalle, buscando respuestas y, más importante aún, soluciones. Como consecuencia directa de este evento, Airbus y British Airways se comprometen a implementar nuevas medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Se revisan los protocolos de mantenimiento, se refuerzan las pruebas de seguridad y se mejoran los entrenamientos para los equipos de vuelo y mantenimiento. Las lecciones aprendidas de este aterrizaje forzoso son amargas, pero necesarias. El cambio es inminente y la industria de la aviación toma nota, sabiendo que la seguridad nunca debe darse por sentada. El incidente deja una huella profunda, pero también abre la puerta a una nueva era de protocolos más estrictos y mayor responsabilidad en cada aspecto del vuelo. En este caso, el precio de la lección fue alto, pero la seguridad de los pasajeros y la tripulación se ha visto reforzada por las medidas correctivas que ahora se implementan con urgencia. Si quieres estar al tanto de más historias impactantes y lecciones de seguridad que transforman industrias, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo episodio.